Hola amigos, la lección de esta semana se llama Las leyes naturales. Se encuentra en Daniel 7:25, Segunda de Tesalonicenses 2:3-7 y Apocalipsis 12:6, así como en los capítulos 3 y 4 de El conflicto de los siglos. En todas las edades hubo testigos de Dios, personas que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y guardaban el sábado. Durante el tiempo de persecución fueron tachados de herejes, su carácter fue difamado y sus escritos prohibidos. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. En este tiempo de persecución y oscuridad, la política de Roma consistió en hacer desaparecer toda clase de oposición a sus doctrinas y decretos. Cualquier expresión de duda u objeciones acerca de la autoridad papal de ese tiempo bastaba para quitarle la vida a una persona, no importando sus riquezas o estatus. También mandaron quemar libros de distintos ámbitos, y teniendo en cuenta que esto sucedió antes de la invención de la imprenta, era más complicado conservar los libros. Es por eso que hubo muy pocos obstáculos para cumplir con sus propósitos. Ninguna iglesia que estuvo dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo de paz respecto a la libertad de conciencia. Pero hubo un grupo de personas muy destacado por su permanencia en la fe, que fue el de los valdenses. Ellos pertenecían a las iglesias del Piamonte y mantuvieron su independencia por algunos siglos. Pero al final, Roma insistió en que se sometieran. Tras una larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron la supremacía de Roma. Pero hubo algunos que se negaron a someterse porque deseaban mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Fue así que se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus tierras de los Alpes y se mudaron a países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas. Y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma estaba el odio hacia el sábado bíblico, pues no solo exigían que se santificara el domingo, sino que se deshonrara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses se contaron entre los primeros pueblos de Europa que tuvieron una traducción de la Biblia. Tenían la verdad sin adulteración y esta fue una de las causas por las cuales vivieron el odio y la persecución de Roma. Tras los elevados baluartes de las montañas, los valdenses encontraron seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para poder obtener su alimento. Los padres, al saber que a sus hijos les esperaba una vida de pruebas, privaciones y tal vez el martirio, desde niños los acostumbraban a sufrir penurias, a ser sumisos y, sin embargo, a ser capaces de pensar y obrar por sí mismos. Se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. Además, la economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida era una disciplina
y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Asimismo, se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que absolutamente todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. Los pastores, por su parte, no solo predicaban el Evangelio, sino que visitaban a los enfermos, enseñaban a los niños y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo y despertar las percepciones de las personas. Es así que de sus escuelas en las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones y los vicios, pero habían recibido desde la niñez una sólida educación que los preparaba convenientemente para hacer frente a todo eso. En las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros: los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo y, siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos que parecían dispuestos a recibir la verdad. La juventud valdense era educada de tal forma en que comprendían su obra y la desempeñaban con fidelidad. En estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe y con frecuencia se veía que sus principios influían en toda la escuela. Para concluir, en la Edad Media la gente generalmente no tenía acceso a la Biblia, pero a pesar de ello sabían muy bien cuán valiosa era. Las veces que trataban de acceder a la Biblia eran perseguidos y a menudo experimentaban la muerte. Pero Dios siempre tuvo su propio pueblo que se dedicó a proteger las Escrituras. Los valdenses son un ejemplo de esto, ya que a pesar de las presiones que vivieron, nunca se doblegaron, sino que la guardaron cuidadosamente. Así que, esta semana reflexionemos en el valor que le estamos dando a la Biblia al ser parte de nuestra experiencia personal con Dios. Espero que esto te haya sido de utilidad. Te invito a compartir este video en tus redes sociales. Mi nombre es Yerid Juárez Salinas y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.